pero hablamos de las hipotecas, Isabel, porque ¿quién no tiene una hipoteca? Es que todos tenemos hipotecas y esto nos interesa mucho lo que vas a contar, Isabel. La verdad es que sí, Ricardo, las hipotecas fijas baten récord y eso que el Euribor está por los suelos. Fíjese en este dato, ha cerrado en agosto en negativo, menos 0,35. Es su dato más débil de la historia. Sin embargo, las hipotecas fijas, que no se rigen por el Euribor, están rompiendo techos. En junio de este año se han situado en el 44,5%. Si lo comparamos con junio de 2009, es decir, retrocedemos 10 años atrás, las hipotecas fijas sobre vivienda solo representaban un 3,4% del total. Desde luego son datos que invitan a la reflexión, al debate, todo tuyo. Bueno, pues vamos a preguntarle a una experta como es Patricia Suárez, presidenta de Asofin. ¿Qué tal, Patricia? ¿Qué tal? Buenos días. Y bienvenida. Bien hallada. Bueno, debido a este aumento de las hipotecas de interés fijo, te pregunto así de una forma directa y clara, ¿es más rentable contratar este tipo de hipotecas? ¿Es mejor para los usuarios contratarlas o no? A ver, tenemos cada uno que ya valorar me vas a empezar con nuestra los propia... Claro. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que el Euribor está muy bajo y que a las entidades financieras les interesa poner tipos fijos porque se garantizan unos ingresos. Ahora bien, esto no significa necesariamente que sea malo para el consumidor. A muchos les puede venir bien porque tenemos un Euribor tan bajo y la hipoteca es a tantos años que asegurarnos ahora una hipoteca a tipo fijo con un tipo tan bajo puede ser una buena medida. Pensemos que aunque se está hablando de que van a subir los intereses, no suben, es verdad que no están subiendo, que estamos en una especie de japanización de la economía en Europa, pero pueden llegar a subir y tú te quedas tranquilo, tú sabes que durante 20 años, 30 años vas a pagar esa cuota y sobre todo que la regla normal es que pases a ganar más dinero con el tiempo, que haya inflación y que entonces esa cuota se te quede más pequeña. Eso es el deber ser, ¿no? El mundo feliz, en la sociedad del mundo feliz. Ahí sería que cada vez ganemos un poquito más, ¿no? Eso es. Entonces, yo creo que hay que sopesarlo. Es verdad que ahora mismo una hipoteca tipo variable es más barata porque el Euribor está bajísimo. Sí, pero lleva mucho tiempo diciéndonos que va a subir otra vez el tipo de interés, que va a subir el tipo de interés, y lleva muchos años y no sube, Patricia. No sube y no hay visos de que suba. Y la prueba de que no hay visos de que suba es precisamente que las entidades se están asegurando con tipos fijos unos ingresos mínimos. Oye, y luego esos tipos, como son tan bajos, eso siempre se ha hablado, el truco de las entidades es el variable, ¿no? El diferencial variable que añadían en prácticamente todas las hipotecas. Sí, todos ¿Eso se sigue dando? Sí, todos tenemos Euribor más diferencial. Todos. Ahora tenemos una situación en la que los tipos son negativos. Todos los que contratamos antes del 16 de junio de este año tenemos la posibilidad de que si nuestro diferencial, imagínate, yo tengo Euribor más 0,40 en mi hipoteca. Si yo creo que un 0,25 me parece que le tengo. Pues tú ya estás a punto de que el banco te tenga que devolver dinero, porque el Euribor... ¿No? Sí. Voy a ir al banco y me van a devolver dinero, pero sí, Patricia, qué alegría me estás dando. Enhorabuena. Esto es un debate que hay, porque el Euribor está por debajo. Entonces, si tú con tu diferencial ya no cubres, el banco te debería restar de la cuota. Y los bancos están ahora un poco poniéndose de uñas o de perfil, como quieras. Como los gatos estos, ¿no? Cuando ven el agua y que los va a bañar el dueño, ¿no? No quieren. Sin embargo, con las uñas. Todas las personas que contrataron una hipoteca a partir del 16 de junio de este año, con la nueva ley de crédito hipotecario, ese debate no lo hay. O sea, cláusula cero. Tú, porque haya tranquilidad y porque los tipos van a seguir así, la fija no está mal, si así te asegura lo que vas a pagar, ¿no? De cómo va a ser tu cuota. Efectivamente. Por ejemplo, ahora, preguntamos aquí a ver qué tipo de hipoteca tienen nuestros colaboradores. A ver, si ¿cómo no estáis? tengo ninguna hipoteca y me alegro muchísimo. Este es millonario. No tengo hipoteca porque la usura es la seña de identidad de los bancos y estoy feliz porque no me hurtan nada. Entonces el drama de esto de las hipotecas es que tienes que pagar una cantidad de impuestos, una cantidad... Es mejor bueno, pero también te permite adquirir una vivienda, no demonicemos. Ricardo parece que está sacado de otra época. Viene aquí con nosotros en Buenos Días y sabemos se supone que opera sin tarjetas de crédito, sin cuentas bancarias. Al banco no le roba nada ni le hurta nada porque él tiene el dinero debajo del colchón. Estábamos hablando solo de las hipotecas. Del resto de cosas puedo opinar. Siendo esclavado. Decir que la usura... Lo de la SICAP le parece
parece fenomenal. La usura es lo que manda, todos son comisiones, sabes no sé qué, gestionan no sé cuánto, yo tampoco creo que haya que demonizar la banca. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y luego el pago de impuestos nos parece mal, ¿no? O sea, los que estamos reclamando constantemente pagar impuestos para tener gasto social y poder hacer prestaciones sociales. A ver, Ricardo, no se puede vivir. Vamos a dejar a Patricia. No se puede vivir sin la banca, esto lo sé, pero esto no quiere decir que me parezcan estupendos. Y prestan servicios por los que tienen que cobrar. Ahora bien, que nos lo digan de manera transparente, cuáles son sus comisiones, cuáles son sus servicios. Lo que no pueden hacer es cobrarnos por servicios que no dan. Por ejemplo, la comisión por descubierto es un servicio que no se da y es una comisión que no se debe cobrar. O sea, hay cosas que no deben hacer y que debemos trabajar operaciones precisamente. Por Internet. Si Internet ¿dónde está el trabajo de un banco por cuando te quedas en números rojos, en el sistema operativo. En la seguridad, en el phishing, en intentar que no te sustraigan de tu cuenta dinero, en invertir en determinadas plataformas. Pero fíjate que se han hackeado y no te dicen qué hipoteca tienen. Ricardo ha dicho que no. Variable, yo también variable, pero, por ejemplo, ahora le pregunto a José Antonio y a María, pero si tenemos variable como el caso de Elisa y yo, y la queremos cambiar a tipo fijo, ¿lo podemos hacer? Sí. ¿Nos van a cobrar mucho? Lo podéis hacer y además normalmente por ley los propios bancos te hacen ofertas. Y una de las cosas que quería decir para que la gente cuando piense, ¿qué hago? ¿Variable o fijo? Si tú la idea que tienes es que vas a estar 20, 30 años y que no vas a amortizar la hipoteca, fijo. Fijo, ya está, lo bloqueas. Ahora, si tú la idea que tienes es me compro esta casa, pero dentro de 5 años a lo mejor la vendo y me compro otra, variable. Mucho mejor, porque cancelarla te va a salir más barato y te habrás beneficiado de los tipos bajos. Y no tiene que ver, o podría tener que ver también con el periodo en el que estés del pago a la hipoteca, porque igual el sistema francés, el pago de intereses y de principal difiere. Entonces, es igual, ¿te viene bien lo mismo, estés al principio del pago de la hipoteca o la lleves ya muy avanzada y te quede muy poco? Claro, pero con el tipo fijo ya no hay francés, ya estás pagando todo el tiempo la misma cantidad. Pero me refiero, cuando tú la tienes variable y ya llevas muy avanzada la hipoteca, ¿compensa en algún momento dado pensar en cambiarla a fijo o no? No. O ya entonces ya... No, ya no, porque ya estás amortizando muchísimo. Claro, es que eso es lo que... Y ya no. A ver, José Antonio y María, ¿qué tipo de hipoteca tenéis? Yo la tengo también variable. Claro, porque somos todos de antes. Yo tengo el Euribor más 0,35. Ah, bueno. No considero que me estén... que sea víctima de una usura. Es que eres muy buena persona. Creo tú. que el 0,35 es bastante asumible. ¿Quieres que hagamos la encuesta esta que han hecho antes maravillosa y que ha ganado el no a las Olimpiadas? La hacemos con este mismo debate, a ver qué opina la audiencia sobre si los bancos son buenos chicos o los bancos son unos usureros que están cobrándonos demasiado. Como dice José Antonio y dice Ricardo, tiene cara de buena persona y entonces por eso le dan la hipoteca. Y si tú también preguntas a la audiencia si hay que suprimir los impuestos, pues te dirán que sí. O sea que tampoco no conviene ser populista ni demagógico. ¿A cambio de qué? No conviene ser populista. Suprimir los impuestos y también te cargan la sanidad. Pero pues quería preguntarle a Patricia claro. una cosa que es cómo está influyendo, que tiene algo que ver, no directamente, cómo está influyendo la nueva ley hipotecaria en la caída que se está registrando bastante preocupante de las hipotecas. Bueno, yo creo que es circunstancial, es operativa. Con la nueva ley hipotecaria, los bancos tienen que transmitir telemáticamente la documentación a la notaría y al cliente. Y las plataformas que se han establecido y que se tienen que habilitar para hacer este proceso no están siendo todo lo efectivas que debieran ser. O sea, que es una yo creo que técnica. Es circunstancial, es técnico. No tiene que ver con que la ley hipotecaria le exigen digamos a los bancos muchas más condiciones y los bancos trasladan esas condiciones a los clientes. No, porque al final una persona que se quiere hipotecar se va a hipotecar y a los bancos les interesan las hipotecas. El mercado español, el banco español es muy de hipoteca. Mucho. Hace 2 días, perdóname, ya termino, Pedro Sánchez se reunió con distintos colectivos para hablar de la reforma del alquiler y estas cosas. A mí me impactó que se pidiese que se nos diesen más facilidades para comprar y menos para el alquiler. A mí me impactó. Bueno, porque nuestra cultura generalmente en España es de propiedad y no tanto de alquiler. Claro, pero es esto algo muy favorece poco a las entidades financieras. A María Jamardón le voy a preguntar, pues me han dicho, paga tu cateja, la hipoteca, pum, el piso, el coche. El chalet, la playa, todo. Para empezar, alquilo, o sea que fíjate, vamos, qué capitalista soy, alquilo, y además, y no soy propietaria, he sido propietaria, o sea, he tenido hipoteca en su día, tenía tipo variable, pero yo lo que tengo son 2 hipotecas, que son mis 2 hijos, que esas son de por vida, no las voy a amortizar. Esas las tenemos muchos. Y es lo que bueno, vamos con más cosas. Isabel, porque tenemos que hablar del precio, hemos hablado del precio de los parking, pero del precio también de la televisión, pero
¿Telemadrid también incluida, Isabel, o no? El precio de la televisión. Hablamos de lo que tiene que ver con la economía, ¿verdad? Que nos duele el bolsillo, efectivamente. Ayer estábamos hablando del precio de los parking de los hospitales, pero hoy nos estamos fijando del precio del servicio de televisión que nos ofrece cuando estamos ingresados en un hospital público. Bueno, pues es un precio que alcanza el euro por hora. Claro, hay pacientes que no se lo pueden permitir. Desde la Consejería de Sanidad explican que la televisión es un servicio no sanitario gratuito en hospitales de media estancia y algunas áreas de pediatría. Y explican que están trabajando pues, para ofrecer y normalizar una oferta de ocio con wifi y contenidos al margen de la tele. Y los pacientes que dicen, bueno, pues que sea gratuito. Vamos a preguntar a Enrique García, al portavoz de la OCU. Muy buenos días, Enrique. ¿Nos escucha, Enrique? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué consejo podemos dar a los usuarios? ¿Qué les recomendáis en este asunto a los usuarios que pueden hacer? A ver. Pues mira, en esta cuestión la verdad es que los usuarios tienen pocas opciones, simplemente hay que pagar y aguantar, porque al final se trata de un servicio de concesión donde si quieres ver la tele en tu estancia hospitalaria, pues no tienes más remedio que hacerlo exclusivamente por el servicio que pone a disposición el hospital, que tiene un coste, bueno, pues elevado. No olvidemos que la estancia media, por ejemplo, es de 6 días y al final eso te puede costar entre 18 y 20 euros si quieres ver la tele, ¿no? Lamentablemente los hospitales no permiten que el usuario vaya con su propia televisión y esto también se extiende al wifi, pero esto es en Madrid y en otras zonas. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana va a dejar de ser de pago la televisión en los hospitales, algo que se podría hacer a nivel de todo el territorio. ¿Por qué? Porque básicamente responde a un plan de humanización de las estancias en los hospitales. Cualquiera que haya tenido que lamentablemente pasar un tiempo ingresado conoce perfectamente lo aburrido que es pasar horas y horas en el hospital, y esa televisión forma parte del ocio pues de muchos pacientes que están ingresados. Seguramente ahora mismo nos están viendo algunos y ven que tienen que pagar en determinados hospitales de Madrid del orden de 3,5 euros al día para simplemente poder ver la tele y pasar el rato. Bueno, Enrique, una de las quejas de los usuarios es esa, el alto precio de la televisión en el hospital, y otra de las quejas es que yo creo que cada vez se complica un poquito más el hecho de contratar los servicios de la televisión, porque antes estaba el típico cajetín de monedas y ahora tienes que ir a una máquina que está fuera de la habitación, en la planta baja del hospital, contratar un código, introducir ese código. Eso complica un poco más también el hecho de disfrutar de la televisión. Sí, y además tengamos en cuenta que evidentemente las personas mayores y quizá con menos agilidad a esta hora de la contratación, pues son las que son usuarios intensivos de la sanidad. Y otra circunstancia también que nosotros queremos denunciar y señalar, y es pues bueno, pues que no te devuelven el precio si te dan afortunadamente de alta, es decir, pagas por anticipado una semana, pero si te dan de alta los 2 días o te trasladan de hospital, pues no hay manera de recuperar esa cantidad de dinero, que no es grande, pero evidentemente se trata de un servicio que tú no has pagado. Presenta deficiencias y la principal es la obligación de pago, algo que se evitaría si en los hospitales, en su carta de servicios, tuvieran en cuenta también esas condiciones de estancia de los pacientes y facilitaran el acceso a las televisiones, que no nos olvidemos, son televisiones todas gratuitas, como Telemadrid. Bueno, antes se apagaba la televisión, Patricia, y ahí dejaba de descontar el dinero, pero es que ahora no, ahora aunque tú tengas la televisión apagada, eso sigue contando y te quedas sin saldo. Y aparte todos los que alguna vez hemos tenido la desgracia de pasar una estancia en un hospital varios días, pues se hace largo. No creo que la televisión no sea algo realmente esencial, es que se hace largo estar allí. La prueba de eso es que, sin embargo, los servicios de biblioteca del hospital no los cobran. O sea, cobran de aquello de lo que creen que pueden recaudar. Los parking, las televisiones, y ha habido comunidades que se plantearon cobrar por los sillones del acompañante, es decir, que también fueran echando euros, aunque ya al final echaron para atrás. Entonces yo es que creo que ha habido una especie de idea de la rentabilización de todo lo que se pueda. Tampoco los parking de los hospitales pueden ser así. Lo normal es que tú, una vez que tienes un número de habitación y un ingresado, puedas dejar el coche. ¿Por qué? Porque no puedes establecer precio, en la sanidad, porque hay sitios que es complicado. Es que no tiene por qué haber precio. Es decir,
Pero no hay aforo para todos. La sanidad pública, bueno, pues mira, según se va llegando y según se va vaciando, la sanidad pública tiene que ser, por principio, igualitaria. Entonces, no puede ser que una vez que estés ahí, tú abras la instancia a que el que tiene dinero pueda dormir mejor, el que tenga dinero pueda entretenerse más, el que tenga dinero pueda tener más fácil el ir a ver a sus familiares. Eso no puede ser así, es decir, tiene que ser igualitario. Es una buena idea, es una buena idea porque ahora que se plantea bajar impuestos, esa encuesta que decimos, ¿prefiere usted que bajen mucho los impuestos o que sea gratis la televisión, por ejemplo, en los hospitales públicos? Porque los privados es otra cosa. Los privados te cobran lo que les da la gana, muy bien, pero en los públicos tiene que haber televisión gratis porque es un servicio para el usuario y es un servicio para los familiares. Por tanto, sugerencia, antes de pensar en bajar impuestos, la televisión gratuita en los hospitales públicos. No, es que si los bajas, te van a tener que cobrar. Yo creo que aquí hay muchos conceptos. Partiendo de la base de que entiendo que efectivamente alguien que está en un hospital, en una recuperación, en un posoperatorio, en una enfermedad, cuanta más fórmula de distracción y más se le facilite la vida durante esa estancia, mejor. Desde el punto de vista humano, evidentemente no hay ninguna duda. Ahora, de lo que ha dicho Elisa, del tema de intentar rentabilizar la sanidad pública, a entender que la sanidad pública es gratis y que no nos cuesta dinero, hay un abismo. Es decir, porque la sanidad pública es gratuita porque la soportamos con nuestros impuestos, incluidos aquellos que además pagan una sanidad privada y le están ahorrando al Estado sus intervenciones, sus atenciones, sus urgencias por la sanidad pública. Es decir, con esto lo que significa y lo que quiero poner sobre la mesa es que al final parece que todo sale gratis y que no cuesta nada y que los packing, por ejemplo, que tú hacías referencia antes, se pueden asignar habitaciones, pero si hay una persona que de repente va a estar 2 días y el que lleva 15 días ya está allí aparcado, no le da la opción igualitaria de al que llega por 2 días que su familiar tenga una plaza, Elisa. La sanidad pública es igualitaria desde el punto de vista en que trata igual a cualquier paciente que llega, con los mismos medios, con el mismo personal y con la misma delicadeza. Hay un concepto que olvidáis, no manipulemos, que es el concepto de justicia social y de redistribución de la riqueza. Pero es que eso es muy socialista, pero no todo el mundo estamos de acuerdo con ese concepto. Por eso los que no tenemos hijos pagamos impuestos. Por eso los que no tenemos hijos pagamos impuestos muy a gusto para que vayan al colegio. Los hijos de los demás y los que tenemos hijos pagamos colegios privados, seguimos pagando los colegios públicos. Déjame que despida al portavoz. A ver, María, déjame que despida al portavoz de la OCU, Enrique García. No sé si quiere apuntar algo más, portavoz. Pues simplemente que la sanidad pública tiene que ser gratuita, igualitaria, pero hay que evitar en la medida de lo posible los copagos. Y este de la televisión también es un pequeño copago. Gracias, Enrique García. Muy bien, Enrique. Ricardo. Un saludo. Bueno, ahora seguimos debatiendo, pero es que Anabel Sanz sigue en el Hospital de la Paz, está recogiendo la opinión de los madrileños. ¿Qué dicen los madrileños sobre el pago de la televisión en los hospitales? Anabel, buenos días. Buenos días, Madrid. Estamos en la puerta de la zona de hospitalización de traumatología y medicina general del Hospital La Paz. Nos decía un trabajador que la mayoría de los pacientes que están ingresados son personas mayores de más de 70 o 75 años. Y estamos con Angelines y con Paco, que en alguna ocasión han estado hospitalizados aquí y conocen ese servicio de la televisión. Hay que pagar €1 la hora. ¿Qué le parece a usted ese precio, Angelines? Pues que tenía que ser gratis, que para eso estamos enfermos y para eso estamos ahí pasando, que lo que tenía que ser es gratis y nada más, porque es que es un abuso. Porque las horas, €1 la hora le parece caro. Carísimo, es que las horas pasan rápidamente. Vamos a ver qué opina su marido. Paco, ¿a usted qué le parece? Bueno, pues que hay un bono que son €3 el día, pero muchas personas mayores no consiguen instalar ese bono. Tenga usted en cuenta una cosa, eso que dice, es difícil, si hay que hacer un bono y hay que hacer algún trámite, pues muchas personas mayores no saben hacer el trámite, ni dónde se hace, ni cómo se hace, y luego el tiempo que dura, que tampoco sabes tú si el ingreso vas a hacer, o sea, si la salida vas a tenerla en 2 horas, o en 4 o en 6, por tal, saques el bono y a lo mejor no te sirve para nada. Y Paco, ¿cuál sería la solución para usted? Como dice mi esposa, que eso sea gratis. Estamos en un hospital, somos mayores, o por lo menos para las personas que somos mayores, que somos jubilados, por eso seguro vamos. Pues muchas gracias, esa es la opinión de los pacientes en este Hospital La Paz. Piden la gratuidad de ese servicio de televisión y así también lo opinan las organizaciones de consumidores. Gracias, Anabel. Bueno, pues vamos con otra noticia, en este caso que afecta al paro y nos la cuentan desde redacción. Felipe Galán, muy buenos días.
Buenos días, Madrid. No son buenas noticias, Ricardo, porque el Ministerio de Trabajo acaba de publicar los datos del paro correspondiente al mes de agosto y ha subido concretamente en 54.371 personas, como decíamos, a nivel nacional. En total, la cifra de parados se sitúa en 3.065.804. Es el mayor ascenso de paro desde 2010, en el mes de agosto, y el motivo, lógicamente, es el final de la temporada turística. En cuanto a los datos de la Comunidad de Madrid, lo estamos viendo, se ha incrementado también en un 2,1%, 7.199 personas sin empleo en nuestra región, y eso deja un total de 324.709 personas desempleadas aquí en la Comunidad de Madrid. En cuanto a la Seguridad Social, a nivel nacional pierde casi 213.000 afiliados, el peor agosto desde 2008. Pues como dices, Felipe, no son buenos datos, más de 7.000 parados nuevos en Madrid, el aumento del paro, José Antonio, sí, desde la época, apuntan desde José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, desde del julio a agosto, sí, el último mes, de julio a agosto. Y los cotizantes, la cifra de los cotizantes sí que es preocupante porque efectivamente nos retrotrae a casi 11 años. No es solo el dato de este mes de agosto, es también los meses anteriores. El empleo no se está comportando con la soltura que se estaba comportando hasta ahora. Además coincide todo esto con síntomas de una desaceleración de la economía, no solo en España, también lo está sucediendo en Europa. En España está empezando a llegar, esa oleada de desaceleración. Aún así seguimos creciendo por encima del 2%, lo cual está muy bien, pero todo apunta a que el principal sector, el sector que más está sufriendo o que más va a sufrir este fenómeno de desaceleración, va a ser precisamente el empleo. Razón de más, primero, para que no tarde un gobierno en constituirse, en que tengamos un gobierno no en funciones, sino un gobierno con plenas facultades para legislar, y segundo, para tomar las decisiones necesarias que eviten precisamente que haya una mayor caída del empleo. Estamos por encima de los 3 millones. Era un objetivo bastante asumible que este año termináramos por debajo de los 3 millones. Bueno, me temo que nos vamos a ir a los 3 millones. Complicado, pero como dice José Antonio, Ricardo, Elisa, yo no sé si esta indefinición que tenemos en nuestra clase política, el hecho de que no haya un gobierno... Yo creo que el diagnóstico principal, siempre pasa esto en la economía española, que es muy dependiente del exterior y de los movimientos de los turistas, por ejemplo. Si Alemania tiene un problema, ya está resfriada, ¿cómo podemos pensar que no nos va a afectar? El problema en la economía española y global es que los movimientos que se producen fuera de España son muy importantes. Brexit, eso sí que es incertidumbre, y vienen los turistas británicos. Alemania sí que es incertidumbre. Entonces nosotros, no digo que no tengamos tarea que hacer, no, pero el turismo se ha comportado bien. El turismo se ha comportado bien. Se ha comportado bien el gasto. No, perdón. Sí, ha bajado el número, pero no los ingresos. Los ingresos han subido. Pero termino la argumento. Termina, pero rápido, que nos queda un minuto solo, Ricardo. Yo digo que son datos que evidentemente, si te puedes anticipar a ellos, a lo que puede venir mejor. Por ejemplo, otra vez vuelvo al tema de impuestos, va a haber un problema a lo mejor de enfriamiento que nos va a llevar a necesitar en un momento determinado gastar para paro, gastar seguro de desempleo, gastar en pensiones. ¿Cómo a alguien se le ocurre en estos momentos plantear rebajas de impuestos si vamos a necesitar ese dinero? Hombre, para por tanto, que los empresarios puedan bueno, esto es el cuento de siempre. Sí, a ver, deja María, Ricardo, que no tenemos tiempo ya. No, es que el tema es el de siempre. O sea, siempre que vamos a entrar en una recesión tenemos la desgracia de constituir gobiernos socialistas, que son pirómanos de lo público. Pero bueno, o sea, si han empezado a actuar, absolutos. Yo te he escuchado a ti con toda atención. Pero, solamente un dato. Es que el presupuesto que tenemos es el de Rajoy. Perdona, pero el señor Zapatero, que es el presupuesto de Rajoy. Y la reforma laboral que no derogó el Partido Socialista y hasta ahora funcionaba, también es del Partido Popular. Pero ahora mismo estamos con el presupuesto de Rajoy y la reforma de Rajoy. Que quienes crean empleo son los empresarios privados. Aquí lo dejamos. Gracias a los cuatro. Gracias también a ti, Patricia.